Muchas gracias. Buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos a la sesión número 6 del Diplomado sobre Fiscalización Ambiental. En la sesión anterior que tuve a cargo, hablamos acerca de la evaluación ambiental, entendiéndose que la evaluación ambiental en el marco del proceso de fiscalización ambiental es completamente diferente al sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, indicábamos que en un sistema nacional de gestión ambiental como el que tenemos nosotros, producto de una institucionalidad ambiental establecida, como mencioné en su momento, en el marco del acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos, y que es hasta cierto punto paradójico el cierre de las oficinas de USAID en su momento alrededor del mundo, ya que la agencia de USAID era una parte importante en el marco de la institucionalidad ambiental, donde Estados Unidos, uno de los pioneros, debo decir, en materia de evaluación de impacto ambiental, a través de la Agencia de Protección eh, Ambiental, la Environmental Protection Agency, sienta las bases de la institucionalidad ambiental, no solamente en Estados Unidos en su momento, en los años 60, muchísimo antes de la Conferencia de Estocolmo del 72, sino que también sobre la base de esa experiencia, y mencionamos un caso emblemático cuando analizamos el tema de los LMPs y los SECAS, el caso DuPont, sienta las bases también de la institucionalidad ambiental en nuestro país. Es sobre la base de la institucionalidad ambiental que para poder operativizar la política nacional del ambiente necesitamos sistemas funcionales. Entre esos sistemas funcionales está el sistema de evaluación de impacto ambiental ex ante, es decir, todo el proceso que se necesita para la obtención de la certificación ambiental, es decir, la autorización máxima para que yo pueda operar, ¿no? Como para realizar la actividad económica, de acuerdo a lo que nos dice la propia normativa sobre el SIA y la Ley General del Ambiente. Pues bien, este es uno de los sistemas funcionales. El otro sistema funcional que corresponde al diplomado que nosotros estamos llevando a cabo es el del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y en el marco de este macroproceso de fiscalización ambiental, hablamos acerca de uno de los primeros hitos en el marco de este proceso, que es el de evaluación ambiental. La evaluación ambiental que realiza el OEFA como ente rector del CINEFA y las distintas entidades de fiscalización ambiental que ustedes lo deben haber visto también en las sesiones anteriores, entidades de fiscalización ambiental nacional, regional y local, lo que indica que tenemos un sistema en el cual existen competencias descentralizadas en materia ambiental, de fiscalización ambiental. Es sobre la base de ello que en el marco de esta evolución propia del derecho ambiental que apuesta por la integralidad, que apuesta por la promoción del cumplimiento y por ende, donde el OEFA cambia su esquema en cuanto a su operatividad, porque si nosotros UEFA nace bajo la consigna de fiscalizar, pero se termina convirtiendo en alguien que persigue incansablemente a las empresas, cuando el origen de la UEFA fue el establecer esta compatibilidad entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Eso lo ha entendido el UEFA y de la mano con la promoción del cumplimiento ha podido establecer dentro de la evaluación ambiental como un elemento importante para determinar la calidad ambiental, diferentes tipos de evaluación ambiental. Es por ello que he realizado dos cuadros que permiten sintetizar la sesión que nosotros hablamos acerca de evaluación ambiental y sobre todo acerca de los mecanismos de participación en el proceso de evaluación ambiental en el marco de la fiscalización ambiental, ¿no? Dentro de los tipos de evaluación encontramos a la evaluación ambiental temprana, aquella que se caracteriza y cuyo objetivo principal es diagnosticar el estado de la calidad ambiental en zonas donde no hay información previa. Ya colocamos en el PPT anterior algunas fuentes de información donde podemos llevar a cabo a través de la evaluación ambiental temprana en ciertos lugares el OEF. La evaluación ambiental focalizada, es decir, cuyo objetivo es identificar alteraciones específicas en respuesta a eventos puntuales e imprevistos. Colocábamos de ejemplo
lo sucedido en la playa Los Yuyos en Barranco, ese derrame de petróleo, ¿no? Eh, supuestamente hidrocarburos, que implica una evaluación acerca de cuál ha sido la afectación del ecosistema marino, si existen emanaciones, emisiones, ¿no? Que puedan alterar la calidad de vida y la calidad ambiental. La evaluación de causalidad es un principio que lo hemos diseñado, lo hemos dicho en la sesión anterior y fue motivo de un interrogante, esta conexión que debe existir entre la actividad riesgosa y el daño ambiental. Y ello me permite también indicar que esto es la base para poder comprender el tema de la responsabilidad ambiental y por ende lo que veremos el día de hoy que versa sobre los incumplimientos ambientales. Aprender a deslindar cuándo nos encontramos frente a un incumplimiento ambiental y cuándo nos encontramos frente a una infracción administrativa y cómo a través de diferentes antecedentes que tenemos dentro de las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental, segunda instancia, que establece precedentes administrativos, podemos plantear ciertas soluciones puntuales en los incumplimientos que esboza o que puede detectar el OEFA. La causalidad es clave para poder entender si existe o no responsabilidad ambiental frente a un potencial daño ambiental. No se olvide que en materia de derecho ambiental, el principio de prevención, que está desde el año 72 en el derecho ambiental internacional y en el caso peruano en la Ley General del Ambiente, podemos nosotros plantear cuándo puede darse una potencial afectación hacia la salud ambiental o la salud de las personas. Es esa conexión, nexo causal, no se olvide, esa conexión entre la actividad riesgosa y el potencial daño ambiental. A veces se confunde el tema de la causalidad y no se tiene bien definido y ello permite caer en injusticias donde se suele equiparar la infracción administrativa con los delitos ambientales o se suele establecer los delitos ambientales como tales sin tener una base objetiva. Pongamos de ejemplo algo que, como insisto, ha sido aplaudido mucho por la doctrina y por muchos de mis colegas, que es el delito sobre el arrojo de residuos, ¿no? Donde prácticamente se desdeña la última ratio de lo que corresponde al derecho penal y se busca equiparar una infracción administrativa que ya estaba regulada en el decreto legislativo 1278 y su reglamento. No se olviden que la lógica que tiene en estos momentos la normativa peruana no es solo el de evitar los residuos, que sería lo ideal, la minimización de los residuos. No estamos en un enfoque en el cual se piense ya en residuos, sino que más bien se piense en convertir el residuo en recurso, en términos de valorización de los residuos y circularidad. Eso es lo que se está trabajando ya ahora. No solo es el tema de gestionar integralmente los residuos, eso me lo pide la norma, sino cómo a través de la norma yo puedo apostar por la valorización de los residuos o por la minimización de estos o por buscar estrategias que me permitan gestionar de mejor forma los residuos. La evaluación ambiental de seguimiento, que busca monitorear componentes ambientales en el tiempo para alertar potenciales impactos negativos. La evaluación de normatividad especial, y colocamos en su momento un ejemplo desde el punto de vista de la normativa ambiental enfocada en hidrocarburos, ¿no? Evaluar el cumplimiento de estándares ambientales en zonas con regímenes legales específicos, y la evaluación ambiental integral, que es lo que la última norma sobre evaluación ambiental resalta e incluye en el marco de la evaluación ambiental. Realizar un diagnóstico exhaustivo y multidisciplinario de los componentes ambientales para reconocer el estado real de un ecosistema complejo. En el marco de la participación, que es un punto de discusión en el tema de equiparar la consulta previa con el derecho de participación, o una de las falencias por las cuales no progresó
no pudo establecerse la constituyente en Chile fue la intención de querer regularlo todo, ¿no? Se quiso establecer, y esa fue la idea que tuvo el presidente Boric, una constitución que fuese pluricultural, que fuese multicultural, que fuese intercultural y que se pudiera regular todo. En ese marco se trató de establecer que existiese una serie de derechos, como si la constitución fuese un cajón desastre. Mal entendida, en el sentido de establecer que la participación ambiental como tal debía estar regulada en la Constitución chilena. Sin embargo, el derecho de participación, nosotros, en el caso peruano, no necesitamos regularlo de forma taxativa en nuestra Constitución. Nosotros tenemos regulado el derecho de participación. Y en esencia, nosotros podemos hacer una integración y colocar derecho de participación ambiental. ¿Por qué? Porque Perú fue uno de los países que ratificó la Declaración de Río 92, donde está el derecho de participación ambiental. Un derecho que lo podemos ejercer todos nosotros. Esa participación entendida como el derecho de participar en la toma de decisiones, el derecho de tener acceso a la información, a la transparencia de la información, de estar presente en el proceso de evaluación de impacto ambiental, no solo desde un punto de vista reactivo. A veces se entiende el tema de participación ambiental como solo interponer denuncias, lo cual es falso. Ya hemos demostrado que en el marco de la evaluación ambiental es posible participar en este proceso de fiscalización ambiental. Estamos en el marco de la evaluación ambiental en un proceso temprano para evitar escenarios de conflictividad socioambiental, evitar que la empresa, por ejemplo, llegue a un proceso administrativo sancionador o que, por supuesto, esto termine en una problemática mucho más álgida. Por definición, el derecho de participación ambiental, que pertenece a la tríada de los derechos de acceso, de conformidad con la Declaración de Río 92, es el derecho, pero al mismo tiempo es el deber. Si ustedes observan en el artículo 1 de la Ley General del Ambiente, en el título preliminar, ¿qué nos dice? Que hay un derecho. Claro, hay un derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, pero también hay un deber de protección ambiental. Un deber que no solo se le exige a las empresas o se le exige al Estado, sino que también tiene que partir de nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos ejercer tanto el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado como ese deber de protección? Participando en los procesos referidos a toma de decisiones, vigilancia, monitoreo del desempeño ambiental. ¿Cuáles son los actores claves? Esta es una ficha resumen de lo que abordamos en la sesión anterior. La población local, comunidades nativas, ONGs, autoridades locales y el propio EFA. Mecanismos comunes que suelen utilizarse, talleres informativos, audiencias públicas, monitoreo participativo y las denuncias ambientales. El monitoreo participativo es la acción donde la ciudadanía acompaña a los técnicos en las tomas de muestras para dar fe de la transparencia del proceso. ¿Cuál es la importancia entonces de la participación ambiental? Generar confianza entre el Estado y la población, prevenir conflictos socioambientales mediante el acceso a la información. Entonces, si bien la participación, que es un derecho en el marco de la participación ambiental, un nivel mucho más alto, que fue el que dije, es el de gobernanza ambiental. Ahora, este principio de gobernanza ambiental, que también lo encontramos en la Ley General del Ambiente, ¿cómo se puede dar? Se puede dar de tal manera que lo promueva el Estado o que lo promueva la empresa privada. ¿Cuál es nuestra realidad? O también la sociedad civil. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la causa de la mayor cantidad de conflictos socioambientales en el marco de la gobernanza ambiental? Que no se gestan caminos de gobernanza ambiental. El Estado suele ser ineficaz en ese ejercicio de generar mecanismos. ¿Lo puede hacer el Estado? Lo puede hacer el Estado, sí, pero necesita funcionarios capacitados. Es cierto que tenemos avances,
No podemos negar el rol que, por ejemplo, ejerce el Ministerio del Ambiente a través de su Oficina de Gestión de Conflictos Socioambientales. No podemos negar el rol que ejerce la Secretaría de Gestión Social y de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. No podemos negar la Juntilla sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos que está en la Defensoría del Pueblo. Roles que, donde existen actores que son neutrales y que buscan generar estos caminos de gobernanza ambiental. Ahora, ¿la empresa privada puede hacerlo? Sí. Ustedes han escuchado el compliance. En el marco del compliance se puede generar mecanismos de gobernanza ambiental a través de un programa de compliance, a través de la responsabilidad social empresarial, a través de las relaciones comunitarias. Hay muchas formas de conseguir esa participación ambiental que migre hacia una gobernanza ambiental. ¿La sociedad civil también puede hacerlo? Sí, también puede hacerlo. La sociedad civil organizada y generar de esta manera una vigilancia ambiental y no actuar solo de forma reactiva, denunciando, sino más bien creando estos vínculos para poder prevenir conflictos y tomar decisiones. Sí, por favor, Johan, cualquier consulta, por favor, si nos la pueden hacer a través del chat. En primer lugar, el esquema que está preparado para el día de hoy, cómo EFA determina los incumplimientos, los tipos de incumplimientos, los errores comunes que desencadenan una supervisión ambiental, los requerimientos de información y las evidencias mínimas. Y aquí quiero mostrarles un pequeño video acerca de los daños ambientales causados por el hombre. Este video, ¿en qué sentido nos sirve? Porque va a plantearnos la siguiente interrogante. ¿Hacia dónde nosotros apuntamos como asesores, como consultores, como fiscalizadores, como asesores de una empresa o como trabajadores en la OEFA o en alguna entidad de fiscalización ambiental o como sociedad civil? ¿Qué buscamos nosotros? Evitar las multas por el simple hecho de seguir un procedimiento administrativo, de evitar un procedimiento administrativo, en el caso de las empresas, en el caso de no agotar recursos por parte del Estado, o buscamos la prevención. Porque el principio de prevención es básico, se entendió hace muchos años, pero es difícil entendimiento. Es un principio que suele manipularse al momento de presentar algunas acciones a nivel judicial, por ejemplo, las acciones de amparo. Son principios que suelen manipularse. ¿Pero qué buscamos? ¿Las multas? ¿Evitar las multas? ¿O que desde un enfoque preventivo podamos encontrar soluciones? Esto al mismo tiempo nos plantea una siguiente interrogante. ¿Todo incumplimiento ambiental será entonces una infracción administrativa o no? Van ustedes a observar diferentes daños ambientales ocasionados por el hombre. Y es en virtud de estos daños ambientales que nosotros vamos a poder resolver esta pregunta. Si todo incumplimiento ambiental implica una infracción administrativa. ¿Por qué? Y voy adelantando algo. El derecho ambiental, ¿de dónde nace? El derecho ambiental es parte del derecho público. Es cierto, el derecho ambiental puede transversalizarse, puede ingresar a la esfera privada, pero es en esencia público. ¿Por qué? Porque va a tratar de mantener el equilibrio ecológico de los bienes que son de dominio público. El aire, el agua, un bosque, un río, son bienes públicos. Garrett Hardin, en los años 70, hablaba de la tragedia de los bienes comunes y esbozaba que, por ejemplo, los bosques, la naturaleza en sí misma, corresponde a ese grupo de bienes comunes y que todos los usamos, pero cuando existe algún problema, nadie quiere hacerse cargo. De eso trata, poder comprender el derecho ambiental, poder comprender el enfoque preventivo, que es en qué medida podemos prevenir estos daños ambientales causados por el ser humano.
Bienvenidos a Agenda Prospectiva. En este episodio hablaremos de los impactos negativos que la actividad humana ha generado en los ecosistemas y cómo el crecimiento industrial y las actividades extractivas como la minería, agricultura, pesca, explotación forestal, energía e hidrocarburos provocan un daño ambiental significativo en el país. Antes de hablar sobre los daños ambientales causados por el hombre, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para enterarte de las últimas novedades y tendencias. Uno de los eventos más catastróficos en el Perú fue el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla en el 2022. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el incidente afectó a cerca de 11.000 hectáreas, incluyendo 97 sitios contaminados, 62 de los cuales son playas y 2 áreas naturales protegidas. Además, cerca de 900 especímenes murieron, incluyendo especies vulnerables o en peligro de extinción. Otro problema ambiental es la actividad minera ilegal, que provoca severos daños ambientales, como la presencia de metales tóxicos en ríos, lagunas y la atmósfera, afectando los ecosistemas, la salud de la población, los suelos y la depredación de áreas naturales. La generación de desechos y residuos sólidos, así como el uso de vehículos de transporte, también contribuyen a la contaminación del suelo, agua y aire. Según el INEI, en el 2020 se generaron más de 5 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios y se vertieron más de 250 millones de metros cúbicos de aguas residuales domésticas sin tratamiento, evidenciando una brecha en la infraestructura de plantas de tratamiento de aguas residuales. La deforestación es otro daño ambiental importante en el Perú. La expansión agrícola, la urbanización y la tala ilegal han provocado 230.000 hectáreas de destrucción de bosques y biodiversidad. El cambio climático es uno de los principales efectos de los daños ambientales causados por el hombre, y según el último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, la temperatura global se ha incrementado y se espera un aumento de 3 grados centígrados hacia el final de siglo, lo que amenaza a los ecosistemas, la biodiversidad, los medios de vida, la salud y el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Para enfrentar esta situación, se requiere la intensificación del uso de energías renovables para sustituir a los combustibles fósiles, así como la electrificación de los sistemas urbanos, el desarrollo de infraestructuras verdes urbanas, la eficiencia energética y la reducción de desperdicios. ¿Quieres conocer más? Visite el Cada uno de los daños ambientales que hemos observado, deforestación, minería ilegal, e inició el video con el derrame de petróleo de Repsol, un desastre ambiental que parece no encontrar una solución real dentro del marco de la justicia ambiental. La justicia ambiental tiene que ser efectiva, de lo contrario, hemos fallado. Siempre digo que el tema de las infracciones ambientales que no se puedan corregir, y eso es lo bueno de este reglamento de supervisión ambiental que permite corregir, ¿no? Y promueve esta corrección de impactos, el poder sobre la base de la responsabilidad ambiental y de principios como el de compensación, como el de restauración ambiental, establecer que estas infracciones puedan revertirse. Hemos visto desafíos ambientales bastante amplios, ¿no? Entre ellos, la particularidad del caso Repsol es que da para un análisis amplio de ser un delito pluriofensivo, de haber caído en una negligencia muy fuerte, ¿no? Ahora hay un debate sobre el particular de qué delito, sobre la base de qué figura, lo eventual o culpa consciente, y vamos a seguir en ese interín, porque desde la visión de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, hacer todo lo eventual es que existió algún tipo de intención de afectación a través del derramamiento de petróleo, ¿no? Que no fue solo una simple negligencia. Pero lo fuerte de este caso es que no se pudo establecer una forma
de restaurar este ecosistema. No, no había una forma de hacerlo. Y que cuando se solicitó la información, y es por eso que tenemos aquí entre los puntos el requerimiento de información, ocurrió una especie de falsificación de datos, falsearon datos. Y esto colocó a la empresa en una posición en la cual el hecho de falsificar información se convierte en un agravante del delito de contaminación ambiental. Estos daños pueden evitarse, hay algunos que sí, otros que no. La contaminación puede evitarse, sí, con un enfoque preventivo puede evitarse. El tema de la minería ilegal, hasta ahora parece ser una problemática que quizás apunta hacia una corrección, igual que el cambio climático. Por eso es que en temas de cambio climático hablamos de medidas de adaptación y de mitigación al cambio climático. Pero el tema de los residuos, y dentro de el video se observaba la presencia de las famosas bolsas plásticas y la norma que motivó el desincentivar el consumo de bolsas plásticas y que se le considera un hito importante en esta transición hacia una economía circular, pero que sobre la base de lo real no tenemos un efecto coherente. El lago Titicaca ha sido denominado como sujeto de derechos a través de una ordenanza de gobierno regional. Y esto implica que hay una mayor protección. Al menos esa es la idea de la norma, de esta ordenanza regional. Sin embargo, olvidamos que en el caso del lago Titicaca, no solo estamos frente a un incumplimiento ambiental y frente a una infracción administrativa, sino a una zona de sacrificio también. Una denominación que les mostré ha sido establecida en la sentencia de Loroya en contra del Estado peruano, zona de sacrificio, porque no se han remediado una serie de pasivos ambientales. ¿Y saben cuál es la particularidad? Que no se han activado convenios como el convenio Ramsar, donde el lago Titicaca merece una protección, a pesar que el convenio Ramsar corresponde a tema de humedales, el lago Titicaca tiene una participación especial de protección dentro y en el marco de ese convenio. Entonces sí, hay daños ambientales que se pueden corregir, que se pueden prevenir. ¿Vieron la iluminación? Ya tenemos reglamento de contaminación lumínica, con una serie de vacíos, pero por lo menos lo tenemos. Entonces, hay incumplimientos que pueden implicar una infracción administrativa, hay daños que se pueden prevenir, otros que solo se podrán corregir. Pero la idea es que en el marco de los incumplimientos ambientales hay niveles para esa prevención o corrección. Esta es una publicación que yo hice en el LinkedIn en el medio de la experiencia en torno a los incumplimientos ambientales, ¿no? Aquí ven un semáforo, ¿no? Luz roja, luz amarilla, luz verde. Y por el otro lado, una montaña de documentos con paz y multas. Este semáforo que ustedes observan aquí nos permite delimitar en qué medida y qué estrategias se pueden emplear. No se olviden que el consultor moderno, el consultor en materia ambiental, el asesor en materia ambiental es un gestor de riesgos, es un administrador de riesgos y tiene que buscar evitar la mayor cantidad de riesgos posibles, busca escenarios de solución. Pero también es verdad que en el marco de la consultoría y de la asesoría en materia ambiental nos llaman cuando el problema ya está dado y tenemos que apagar incendios en lugar de gestionar riesgos. Empresas a la actualidad que, por ejemplo, suscriben acuerdos de producción más limpia, que les otorgan los premios ambientales, algunos bien merecidos, otros no, ya están en el marco de tener oficiales de cumplimiento dentro de su estructura organizativa. Oficiales de cumplimiento en materia ambiental, oficiales de cumplimiento en materia de protección de datos, oficiales de cumplimiento en materia de gestión para evitar lavado de activos. Es lo que se está dando.
Y esto es producto de la normativa y de las exigencias a nivel internacional. No vivimos en un país que se encuentre desconectado. Hemos suscrito muchos acuerdos comerciales. Quizás el más fuerte con China, porque tenemos un hub, que es el hub de Shanghái, y con la Unión Europea, que implican exigencias de carácter ambiental, que cuidan, por ejemplo, la trazabilidad de un producto, que cuidan las buenas prácticas que se realizan a través de un producto y que permite posicionar bienes y servicios de mejor manera en el mercado internacional. En este semáforo encontramos estas tres luces. La luz roja, el problema ya se dio, ya tengo un PAS, un procedimiento administrativo sancionador, ya inició. Aquí la defensa legal, la defensa técnica, porque va de la mano, ¿no? Yo no puedo hacer una defensa legal si no voy de la mano de la parte técnica, porque lo que voy a discutir son puntos objetivos, técnicos. Es de alto impacto para poder aspirar a reducir la multa y evitar el cierre, evitar quebrar, evitar mayores costos en torno a este procedimiento administrativo sancionador, que en ocasiones se genera sobre la base de una mala imputación de cargos de la Dirección de Fiscalización Ambiental o que fue producto de una denuncia ambiental y que en el marco de una supervisión ambiental se siguió de manera automática. En la luz amarilla, el riesgo es alto. Se sabe que existen debilidades en su instrumento de gestión ambiental y se está a la espera de una fiscalización. Y en la luz verde es el compliance normativo, ¿no? Es una fase de control que permite controlar daños, donde se anticipa a los criterios de fiscalización. Y de esta manera estás actuando de forma preventiva. Nos preguntamos entonces, ¿es lo mismo incumplimiento ambiental e infracción ambiental? Algunas alternativas para responderlo. Sí, son lo mismo, da igual. Para el OEFA son lo mismo. No son diferentes de ninguna de las anteriores. Serán lo mismo, implicará algún tipo de diferenciación, porque si logramos diferenciar el incumplimiento de la infracción, vamos a darnos cuenta de algunos detalles importantes. Pues bien, son diferentes. ¿Y cómo podemos demostrar ello? Aunque el lenguaje cotidiano se suele utilizar como sinónimos, desde el punto de vista jurídico y de derecho administrativo, volviendo a la pirámide, derecho público, el derecho ambiental se conecta con el derecho administrativo. ¿De qué manera? Cuando la administración pública, el Estado, establece las reglas del juego. Siempre tomo de ejemplo el artículo 58 de nuestra Constitución. Nosotros nos movemos en el marco de una economía social de mercado. En el marco de esta economía social de mercado, los agentes económicos tienen que cumplir determinadas reglas. El Estado no interviene permanentemente, el Estado actúa como un árbitro. Es como si estuviéramos en un partido de fútbol. Por un lado está la empresa, por el otro lado está la sociedad civil, y en el medio de este partido de fútbol está el Estado, que tiene que establecer las reglas del juego, que tendrá que intervenir, porque el Estado es el garante de los derechos fundamentales. Entonces, tiene que garantizar que existe un equilibrio entre el derecho a un ambiente sano y las libertades económicas. Y es por eso que actúa como regulador. Y entre esas funciones de regulación y de fiscalización vamos a encontrar el rol de el OEFA. El derecho ambiental se conecta entonces con el derecho administrativo. Se puede conectar con el derecho constitucional. Es interdisciplinario. Pero en esencia, ¿qué ve el derecho ambiental? Bien, bienes públicos. ¿Por qué actúa la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental? Porque estás tratando de salvaguardar la estabilidad ecosistémica. Por eso interviene. Porque ¿cuál es el sujeto pasivo de la acción?
el Estado, porque el Estado es el titular de los recursos naturales. Entonces no son exactamente lo mismo. Existe una relación de causa-efecto entre ambos conceptos. Por ejemplo, el incumplimiento ambiental, el hecho, es la acción o omisión de no seguir una obligación establecida. Es simplemente el hecho de no hacer lo que manda la norma o hacer lo que prohíbe. Acá tenemos un ejemplo, pero yo quiero poner otro ejemplo más. El hecho de que yo decida usar bolsas plásticas. Por eso es que las normas deben seguir lo que dentro de la gestión pública y el derecho administrativo denominamos análisis de impacto regulatorio. Cuando ustedes revisen proyectos de ley, ¿no? Como ciudadanos conscientes de lo que hace el Congreso de la República, van a encontrarse con una particularidad en las normas. Exoneración del análisis de impacto regulatorio. ¿Qué significa? Que no necesita esa norma análisis de impacto regulatorio. ¿Qué determina el análisis de impacto regulatorio? Si esa norma, cómo va a impactar en la sociedad. Si esa norma es pertinente, publicarla. Si esa norma va a tener un efecto positivo, va a corregir alguna conducta, va a implicar un avance en el país. De lo contrario, no debe publicarse, no debe emitirse. Pero que es lo más fácil, exonerarlo de análisis. El tema de las bolsas plásticas. Yo puede ser un incumplimiento ambiental, porque yo decido usar bolsas plásticas, porque la norma no funciona. ¿Para qué fue aplicada la norma? Dentro del ámbito de nuestra realidad, ¿dónde se utiliza la mayor cantidad de bolsas plásticas? ¿En el mercado formal o en el informal? En el informal. Entonces es un cumplimiento ambiental. Yo decido usar bolsas plásticas. Yo decido, ¿no? No reciclar, que se ve en muchas partes de nuestro país. Es un incumplimiento ambiental. O ello, no presentar un informe de monitoreo a tiempo o exceder por un momento un límite de emisión. ¿Cuál es la naturaleza? Es un estado de falta de conformidad con una regla o con un compromiso. Una infracción ambiental, ¿qué implica? Implica una calificación jurídica. ¿Por qué caen muchos procesos administrativos sancionadores? Porque no siguen o porque alteran principios propios del derecho administrativo. ¿Cuáles son uno de esos principios del derecho administrativo en el marco del derecho ambiental? El principio de tipicidad. Yo no puedo imputar un cargo, una conducta, una infracción, si esta infracción no está regulada en una norma, no está tipificada. La tipificación significa que el hecho esté incorporado en la norma jurídica. Y al tener esta calificación, hecho que tiene una consecuencia, se convierte en infracción. En automático. Entonces, la infracción administrativa va a ser una calificación jurídica. Se tiene que cumplir con el principio de tipicidad, de legalidad. Está en una norma jurídica. Está en el cuadro de tipificación de multas e infracciones de la OEFA. Está en la Ley General del Ambiente. Está en la Ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Del Ambiente. O sea, se encuentra regulado. Ejemplo, el reglamento dice, es una infracción grave no presentar el informe de monitoreo. Naturaleza es un concepto legal que permite a la autoridad, como por ejemplo el OEFA en Perú, la SMA en Chile o la Profepa en México, iniciar un proceso sancionador y aplicar una multa o algún tipo de medida correctiva. Y aquí tenemos una diferenciación un poco más clara. Definición, no cumplir con una obligación ambiental. Nosotros tenemos, por ejemplo, algún tipo de obligación en el marco de residuos sólidos, de gestionar adecuadamente nuestros residuos orgánicos o donde todo deba reciclarse. Alemania lo tiene y Suiza lo tiene. Nosotros no lo tenemos. No tenemos una obligación de aplicar reciclaje por metas, que eso sí está en Alemania y en Suiza. Es un incumplimiento. No cumplir con una obligación ambiental que puede venir de un tema ético también.
Es una conducta, la infracción, una conducta descrita en la ley como sancionable. El momento ocurre en la práctica, en campo o en algún tipo de operación. La infracción se determina tras un análisis legal o de fiscalización. La consecuencia genera la necesidad de corregir la falta. La infracción genera una sanción, una multa, una clausura. Requisito legal, basta con que exista una obligación. En el caso de la infracción, requiere que éste esté tipificada. ¿Puede haber incumplimiento sin infracción? Sí. Hay situaciones en las que se da. Por ejemplo, si una empresa no cumple con una recomendación técnica que no es obligatoria por ley, hay un incumplimiento de la recomendación, pero no necesariamente una infracción administrativa, porque no hay una norma que castigue ese hecho específico. El incumplimiento es la falta cometida, mientras que la infracción es la etiqueta legal que le pone la autoridad, que le coloca la autoridad para poder sancionar. Pregunta para ustedes. ¿Por qué consideran o por qué creen que la mayor cantidad de infracciones administrativas se da en el sector minero? Quisiera leer algunos comentarios dentro del chat. ¿Por qué creen ustedes, que aquí les he dejado el portal de infractores ambientales, la mayor cantidad de infracciones administrativas se dan en el sector minero? Así es, Joana, el incumplimiento podría no llegar a un paso. Katia, el sector minero tiene más aspectos ambientales. Bien, es la más regulada. Flor, exacto. Ambas respuestas son correctas. Katia nos dice, ¿es la que tiene mayores aspectos ambientales? Sí. Las actividades extractivas, sobre todo la actividad minera, es la que tiene mayor impacto ambiental. Por ende, es muy importante, por ejemplo, que en el marco de las hojas de ruta nacionales de economía circular se establezcan las hojas de ruta sectoriales. Una de las principales exigencias es que el Ministerio de Energía y Minas diseñe su hoja de ruta de economía circular. Porfa, Antonio, escríbenos por el chat. Te agradezco. Eh, y es por ello indispensable que al tener un gran impacto ambiental se puedan esbozar estrategias desde la circularidad para evitar esos impactos ambientales. Ahora hablamos de minería 4.0, que es una minería mucho más automatizada y donde, siguiendo también la lógica del liceo, se evite la aplicación de tecnologías contaminantes y más bien que sean de carácter sostenible. En el caso chileno, por ejemplo, se hace, y estamos viendo un poco de ello, el tratamiento de recirculación de relaves, ¿no? En el caso chileno hay una exigencia de aplicar compliance ambiental por parte del sector extractivo, específicamente de minería. Por otro lado, algo que nos ha dicho Flor, y que también es correcto, el sector minero es el más regulado. Si nosotros hacemos un mapeo acerca de la institucionalidad aplicando tanto la parte minera como ambiental, vamos a encontrar que en el sector minero está regulado en materia de seguridad y salud en el trabajo, tiene su propia directiva en el marco de la SUNAFIL. En el caso de infraestructura o SINERMIN, en el caso del proceso mismo de concesión, INGEMET, los gobiernos regionales para pequeña minería, minería artesanal, el OEFA también, gran minería, mediana minería. Entonces, es un sector altamente regulado. Y es por ello que la mayor cantidad de infracciones administrativas se dan dentro de esta clase de actividades extractivas. Pasa lo mismo en hidrocarburos, pasa lo mismo en gran parte de lo que es industria manufacturera, en lo que es también residuos sólidos. Sí, así es, Jenny. Así mismo las actividades petroleras. La idea, y ustedes también lo han visto en el video, es que poco a poco vayamos migrando hacia una matriz energética más sostenible que nos permita justamente reducir la cantidad de incumplimientos ambientales. El OEF ha pasado por un proceso interesante en el marco de la supervisión ambiental y por ende en la lógica para determinar los incumplimientos ambientales. A modo de recordaris, el OEFA es el ente rector del CINEFA. Es un elemento importante, es un organismo importante que se encuentra adscrito al Ministerio del Ambiente. No sé si ustedes habrán escuchado, posiblemente lo hayan escuchado,
esta nueva propuesta de, por ejemplo, adscribir el IMARPE, que está en el sector produce, a el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y que me parece descabellado, debo decirlo, porque quita completamente el sentido técnico de lo que es el IMARPE. Y sobre el particular van a escuchar muchas tendencias. Estamos en época electoral de supresión de ministerios, de supresión de organismos, de adscripción de organismos a otros o de una reestructuración en el marco del sistema de gestión ambiental. Hemos tenido, ya tenemos una modificación en torno a cómo se va a regular el delito de minería ilegal. Eso va a cambiar el sentido y el concepto de lo que va a tener que investigar las fiscalías especializadas en materia ambiental, lo que va a exigir otra clase de competencias. La norma del CINEFA, la 29325, y, bueno, su norma de creación, el decreto legislativo 1013 en el año 2008. En este interín se han creado una serie de reglamentos de supervisión ambiental, lo que implica la lógica por la que se manejaba el OIFA en cuanto a la determinación de los cumplimientos ambientales, ¿no? La del 2015, la del 2017, la del 2019, bajo un concepto no de promoción del cumplimiento, sino más bien de sancionar, ¿no? Hay una diferencia considerable porque, por ejemplo, en el caso del reglamento del 2019 se introduce lo de la supervisión orientativa. Pero en el 2025 han pasado ya 10 años desde el primer reglamento de supervisión ambiental, donde se empiezan a observar diferentes denominaciones, ¿no? Cadena de custodia, mejora manifiestamente evidente, tipos de supervisión que no solo se marquen en el tema sancionatorio, el hecho de poder subsanar, la subsanación voluntaria, entre otros. Vamos a centrarnos en el reglamento del OEF, así como en las situaciones que podemos encontrar en el marco de estos incumplimientos ambientales. Primero, dos cuadros que nos permiten ver las diferencias propias del anterior reglamento de supervisión ambiental y el nuevo. El anterior tenía 4 títulos, 36 artículos. El nuevo tiene mayor cantidad de artículos porque se busca mayor cantidad de herramientas que busquen promover el cumplimiento, promover el compliance. O sea, por eso les menciono, ¿cuál es la visión que debe tener el consultor ambiental ahorita? Sí, yo debo comprender cuáles son mis obligaciones ambientales, pero también yo le tengo que proponer a la empresa un programa que me permita monitorearlo, no apagar incendios, sino gestionar adecuadamente el riesgo. Vamos a tener una sesión sobre auditorías ambientales. El OIFA no realiza auditorías ambientales, pero sí que podemos establecer algunas estrategias en el marco de una auditoría ambiental que nos evite llegar a ese tan dolor de cabeza denominado paz, o salir bien librados de una supervisión ambiental. Entonces cambia el paradigma, cambia. Ya hablamos de promoción del cumplimiento, hablamos de criterios ESG, Environmental Social Governance, ¿no? Hablamos de sociedades BIC, es algo que nosotros tenemos marco jurídico. Nosotros en estos momentos yo estoy trabajando una transformación de una sociedad que quiere convertirse en una sociedad BIC para que la esencia, el centro de esta empresa sea la sostenibilidad. O sea, esta empresa ya no se va a preocupar por evitar multas de la OEFA, porque su esencia es la sostenibilidad. Y ahí se va insertando de forma estratégica. ¿En qué se centraba el reglamento anterior? Verificación de cumplimiento y subsanación voluntaria. ¿Correcto? En este nuevo reglamento hablamos de una gestión ambiental efectiva. Hablamos de prevención de riesgos y de capacidad de respuesta. 9 principios, 10 principios entre los cuales está el tema de las tecnologías digitales, promoción e innovación. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que una norma especial sobre innovación, no recuerdo el número ahora, permite que las MIPES puedan acceder a ciertos fondos de innovación para que apliquen prácticas de circularidad
dentro de su estructura productiva. Hay dos principios que giran en el marco de la fiscalización ambiental. Uno es el principio de responsabilidad ambiental. No, no exime tener responsabilidad en el marco de responsabilidades administrativas, ambientales, penales, civiles. Y el otro principio que es con el que me gusta trabajar y considero que es un principio que por años se interpretó de forma errónea, es el principio de internalización de costos. El principio de internalización de costos y nace de esta forma, bajo la lógica de que el que contamina paga, que si contamino tengo que pagar los daños que he ocasionado. Ahora, con un enfoque más moderno, lo que se busca a través del principio de internalización de costos es el empresario tiene que ir incorporando los costos de monitoreo, los costos de vigilancia, para que su estructura productiva sea lo más sostenible posible. Y eso lo ha entendido este nuevo reglamento. Por eso es que el principio de promoción e innovación está inmerso dentro del reglamento de supervisión. Por otro lado, las distintas definiciones y lo que podemos rescatar. El tema de muestra dirimente, el tema de la cadena de custodia, las contramuestras, la dirimencia, etc. Y aquí hay un detalle, hay una figura importante, el Observatorio de Soluciones de Problemas Ambientales. Y quería mostrarles también. ¿Qué nos permite este observatorio? Nos permite comprender cuál es nuestra realidad. Y es que quienes son tomadores de decisiones, quienes tengan algún cargo de gerencia de gestión ambiental a nivel de municipios o a nivel de gobiernos regionales, les sirve de mucho. Miren cómo nos encontramos, ¿no? ¿Qué tipo de problemáticas existen? Problemáticas a nivel de saneamiento, minería, residuos, como es que principales agentes contaminantes por problema ambiental, vertimentos domésticos. Quizás lo que me hace separarme un poco de algunos colegas es que yo estoy convencida, desde el punto de vista técnico también, que la gestión de residuos orgánicos es altamente contaminante. ¿Qué gas contaminante es más fuerte que el dióxido de carbono? Es 20 veces más fuerte. El metano. ¿Y el metano dónde se encuentra? En los residuos orgánicos. O sea, en lo que nosotros consumimos, en nuestra alimentación. No es casualidad que dentro de las estadísticas los vertimientos domésticos estén considerados como los principales agentes contaminantes. ¿Tenemos una problemática desde nuestros hogares? Lo tenemos. Por aquí, residuos sólidos. Nosotros no hemos sido capaces, hasta la fecha, de poder tener un adecuado sistema de gestión integral de residuos sólidos. Todavía. Extracción de recursos naturales. No hay una práctica de sostenibilidad en cuanto a la explotación de recursos naturales. Hemos ido avanzando, sí, pero todavía nos falta mucho. Y estos son los principales problemas. Administradores involucrados según el nivel de EFA, personas jurídicas, personas naturales, 82% personas jurídicas, detalle de los problemas ambientales, el nivel de la categorización de los problemas, bajo, regular. Es un portal interesante, permite ver qué problemática está cerrada, cuál se encuentra en vía de seguimiento y tiene carácter prioritario. Por ejemplo, aquí, afectación de cobertura boscosa en el río Cenepa por presencia de dragas. Esto es minería ilegal. Entonces yo les estoy dejando este material también dentro del PPT. El tema del plan EFA, ¿no? La finalidad en cuanto a las supervisiones. Supervisiones apuntan a una finalidad de control y también de orientación a el cumplimiento sin fines punitivos. Para entender los incumplimientos ambientales y cómo la EFA los determina, tenemos tres bloques. Primero, la legislación ambiental general, donde encontramos a la ley del CINEFA y la ley general del ambiente. El reglamento de supervisión, junto con el reglamento de procedimiento administrativo sancionador de la OEFA, que nos conlleva a procesos de supervisión
y o sanción. Y el SINADA, Sistema Nacional de Denuncias Ambientales. Dentro del marco legal general, ¿qué encontramos en la ley del CINEFA? Esta norma es la norma matriz que otorga a la OEFA la facultad de supervisar, fiscalizar y sancionar en materia ambiental. Un detalle, cuando ustedes quieran hacer algún tipo de informe en materia de fiscalización ambiental o en el marco de una supervisión ambiental, no se olviden de considerar tanto la ley del CINEFA, la normativa en materia de supervisión ambiental de la OEFA, sí, ojo, sí, la actividad esté en el marco de las competencias de la OEFA, y la normativa ambiental especial. Tenemos nosotros reglamentos de gestión ambiental sectoriales. Gestión ambiental, industria manufacturera y comercio interno, minería, hidrocarburos, electricidad. Tenemos ya una propuesta de mejora en cuanto al reglamento de gestión y protección ambiental en materia de hidrocarburos y también en materia de actividades eléctricas. Hay que estar atentos también en esta modificación. Eso es un tip. Ley del CINEFA, reglamentación de la OEFA y la reglamentación ambiental sectorial que corresponde. Esta norma del CINEFA permite supervisar, fiscalizar y sancionar en materia ambiental. Otra norma importante, porque esta norma nos va a brindar algo que va de la mano con la esencia del derecho ambiental, los principios ambientales. Los principios ambientales, ¿en qué se diferencian de las normas ambientales? Los principios ambientales son denominados por el doctor Lorenzetti como estructurantes. ¿Qué son estructurantes? Que nos permiten integración jurídica, nos permiten llenar lagunas jurídicas, poder descifrar las antinomias jurídicas, es decir, aquella incompatibilidad entre normas. Nos permite la integración jurídica. Los principios trascienden la norma jurídica. El derecho ambiental es un derecho basado, en su mayoría, en principios. Y un principio de la Ley General del Ambiente, de la mano con los principios esbozados en el Reglamento de Supervisión Ambiental, nos libran de un paso. La normativa de supervisión y sanción, ¿no? El nuevo reglamento, normativa vigente que establece cómo se detectan los hallazgos, el uso de la tecnología y los mecanismos de subsanación voluntaria. Y la resolución del Consejo Directivo referido a la regulación del procedimiento administrativo sancionador cuando el incumplimiento sea calificado como infracción. La normativa sobre las denuncias ambientales, el SINADA, que permite a los ciudadanos alertar sobre los incumplimientos. A modo de resumen, podemos decir lo siguiente, ¿no? A nivel legal, la ley del CINEFA es clave porque define quién tiene el poder de multar. A nivel reglamentario, define el cómo, en el caso del reglamento de supervisión, el cómo se supervisa al día de hoy. Y de manera específica las tipificaciones sectoriales, porque cada sector, y lo vamos a ver, tenemos una clase sobre obligaciones ambientales por sector. Ahí vamos a ver obligaciones ambientales por cada sector y los tipos de incumplimiento por cada sector, tipo de infracciones ambientales por cada sector y cómo salir de esas infracciones. Basado en el reglamento de supervisión de la OEFA y las facultades propias de la OEFA, no solo detecta incumplimientos mediante visitas presenciales, no olvidemos que la supervisión in situ es una forma de supervisión. También tenemos supervisiones de monitoreo, de gabinete, sino a través de un ecosistema de inteligencia y monitoreo. En la forma más común, podemos dividirla en dos modalidades, presencial y remota. Presencial, donde se acude in situ a la unidad minera, a la fábrica o planta, para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Y de forma remota o de gabinete, se realiza desde las oficinas de la OEFA, utilizando herramientas tecnológicas. Esto incluye el análisis de cámaras en tiempo real instaladas por la empresa y la revisión de sistemas de transmisión de datos de monitoreo automático. El uso de tecnologías de teledetección. Por ejemplo, el OEF utiliza herramientas de alta tecnología para detectar cambios en el entorno sin necesidad de estar presente, a través de imágenes satelitales
útiles para detectar deforestación no permitida, expansión de tajos mineros o derrames de gran magnitud. Los drones, que permiten inspeccionar zonas de difícil acceso, medir volúmenes de residuos o identificar puntos de emisión de humo y vertimientos clandestinos. Yo aquí me quiero detener un poco. Una de las grandes afectaciones que nosotros hemos sufrido a partir de la dependencia de la cooperación internacional a través de USAID es esta. Las fiscalías especializadas en materia ambiental que trabajan de la mano con el UEFA recibían soporte técnico y tecnológico de parte de la USAID, sobre todo para ingresar a través de imágenes satelitales y de drones a zonas de difícil acceso en la Amazonía de nuestro país. Es más, dentro de los programas y proyectos de la USAID está el programa Prevenir, bueno, estaba orientado a promover acciones en la lucha contra la minería ilegal sobre la base de la cooperación internacional, es decir, con financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Eso ya no lo tenemos. Por lo que el tema de la minería ilegal, que es un crimen transfronterizo, es un delito transfronterizo, ya no va a poder ser abordado en la magnitud en la cual se estaba tratando, por lo menos, de abordar. Bien, aquí quería mostrarles también un pequeño video acerca de los uso de los drones para la fiscalización que emplea el UEFA. En el OEFA sabemos que el uso de las tecnologías es fundamental en la protección ambiental en el país. Por ello, venimos implementando herramientas tecnológicas en la fiscalización ambiental que nos permiten cumplir nuestra función de manera inmediata, efectiva y transparente. Fiscalización ambiental con drones. La incorporación del uso de drones en el proceso de evaluación y supervisión ambiental nos permiten agilizar y facilitar las acciones de fiscalización porque son capaces de obtener una amplia gama de datos con gran precisión, recorriendo grandes distancias y áreas, zonas de difícil acceso y ambientes contaminados. Asimismo, permiten acoplar diferentes tipos de sensores. Uno de ellos es el termal, usado para vuelos nocturnos, cubrir superficies extensas rápidamente y obtener información de manera simultánea. De acuerdo a la implementación de la tecnología de drones en la fiscalización ambiental en el OEFA, se cuenta con 13 drones ligeros, 2 drones multirrotor, 3 drones híbridos y 3 drones submarinos. Desde el OEFA impulsamos el uso de las tecnologías en la fiscalización ambiental, alineadas a la protección ambiental en el Perú. De lo que viene realizando el OEFA en materia de fiscalización y de detección de los incumplimientos ambientales. El monitoreo ambiental participativo permite, ¿no?, en el proceso de la participación ambiental, que la autoridad utilice la información recogida en conjunto con las poblaciones locales. Es aquí donde resulta importante la participación en el marco del proceso de evaluación ambiental. Si una comunidad reporta variaciones en la calidad del agua o del aire mediante sus propios comités de vigilancia, el OEF utiliza estos datos como alerta para iniciar una supervisión especial. Análisis de documentación y reportes, por ejemplo, el reporte de monitoreo ambiental. Esto le sirve al OEFA para saber en qué medida existen inconsistencias entre los datos o superaciones, por ejemplo, de los límites máximos permisibles. Análisis de documentación y reportes, denuncias ambientales, ¿no? En ocasiones, el SINADA sirve para poder establecer una supervisión especial, ¿no?, sobre una empresa. Cualquier ciudadano puede reportar un hecho a través del SINADA. El OEFA está obligado a calificar estas denuncias y, de ser necesario, programar una supervisión.
Fiscalización con sensores inteligentes. En sectores críticos, el OEF exige la instalación de sensores que transmiten datos de forma continua y directa a su centro de monitoreo. Si el sensor detecta un pico de contaminación, el sistema genera una alerta automática del proceso de incumplimiento. También tenemos, como en el marco del monitoreo ambiental participativo, y también un poco tiene que ver con el SINADA, aplicativos como es el reporte de residuos, ¿no? El hecho de tomar una foto, publicar, ¿no? Enviar esta información a la OEFA para establecer un seguimiento cuando el municipio, por ejemplo, no cumple con el tema de la limpieza pública. Este es el esquema propio del Sistema Nacional de Denuncias Ambientales, ¿no? La recepción de la denuncia, el registro de la denuncia, la derivación de esta, el seguimiento, que la derivación va a determinar si es competencia de la entidad de fiscalización ambiental o del OEFA, si ingresan o no dentro del ámbito del OEFA. Pregunta, ¿una denuncia ambiental necesita pruebas? Necesita pruebas. Pregunta. ¿O no es necesario que existan pruebas para poder establecer una denuncia ambiental? ¿Ustedes qué piensan? Porque es algo que también se debate mucho. Lo lógico es que necesite pruebas. La norma no te exige. No te exige que tengas pruebas, pero es necesario que existan. O sea, es indispensable que existan pruebas para que esta denuncia progrese. Porque si no, se puede visualizar como una denuncia de tipo tendenciosa, que solo quiere causar un daño, algún tipo de perjuicio, o que no tiene una finalidad definida. Recomendación, hay que documentarlo para que la denuncia progrese. ¿Qué sucede tras la detección? Una vez que el sistema o el supervisor detecte el hecho, se registra como un hallazgo. El OEFA evaluará si ese hallazgo es subsanable, si se puede corregir antes del inicio del proceso sancionador. No se olviden que estamos en el marco de un reglamento de supervisión ambiental que busca la promoción del cumplimiento, si se puede aplicar la mejora manifiestamente evidente, es decir, si este incumplimiento es en realidad una mejora tecnológica, y la infracción, si el riesgo es alto o el daño es irreversible, iniciando formalmente el procedimiento administrativo. Vamos a ver algunos casos al respecto acerca de los incumplimientos ambientales. Es el caso de una empresa metalmecánica sobre exceso de ruido. ¿Cuál fue el incumplimiento detectado por el OEFA? Durante una supervisión nocturna, motivada por denuncias de vecinos, el supervisor del OEFA utilizó un sonómetro y determinó que la planta generaba 65 decibeles, superando el estándar de calidad ambiental para zona residencial en horario nocturno, que es 50. El OEFA impuso una multa de 12 UITs. ¿Cuál fue el argumento de la empresa? Que apeló en segunda instancia. La empresa alegó que la medición fue injusta, porque en la zona también circulan vehículos de carga pesada y hay otras fábricas pequeñas que operan de noche. Argumentaron que el OEFA no aisló el ruido de fondo. El tribunal analizó el informe de ensayo y el acta de supervisión, donde encontró lo siguiente. Falta de medición del ruido de fondo. El protocolo técnico exige que se mide el ruido cuando la fuente, es decir, la fábrica, está apagada, para saber cuánto ruido ya existe en el ambiente. El OEFA no realizó esta medición. Ubicación del micrófono. El supervisor colocó el sonómetro pegado a una pared, lo que genera un efecto de reflexión que aumenta artificialmente los decibeles. Por lo que el Tribunal de Fiscalización Ambiental declaró fundada la apelación y anuló la multa. ¿Qué nos permite establecer este caso? 3 puntos importantes. Primero, la carga de la prueba. El OEFA debía probar técnicamente que el ruido era de la empresa y no del tráfico. ¿Qué estamos viendo aquí? Posible afectación del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, donde se sobrepasa el estándar de calidad del ruido. ¿Qué significa eso? ¿Por qué existe una afectación en cuanto a una contaminación por ruido?
es la forma más clara de evidenciar el principio de causalidad. ¿Qué observamos aquí? Que se rompió el nexo causal. El ruido no era ocasionado por la fábrica, por la empresa. El ruido era ocasionado en gran medida por lo que denominan el ruido de fondo. Y no se hicieron las mediciones siguiendo el protocolo. Debido procedimiento, si no se sigue la norma técnica peruana de acústica que hemos visto, los estándares de calidad ambiental, ¿a qué responden? ¿Por qué hubo ese conflicto de las ordenanzas municipales? Porque responden a normativa internacional. Si no se sigue el protocolo, entonces no tiene validez legal. Presunción de licitud. Si hay dudas sobre el origen de la contaminación, se debe fallar a favor de la empresa. La duda razonable. En buena cuenta, ¿qué nos dice el Tribunal de Fiscalización Ambiental? Que la autoridad no ha logrado generar certeza sobre la responsabilidad del administrado, toda vez que no se puede determinar si los decibeles excedentes provienen de la actividad supervisada o del entorno urbano. ¿Qué tipos de incumplimientos nosotros encontramos dentro del marco del OEF? Incumplimientos transversales, generales. Son faltas que pueden cometer las empresas de cualquier rubro, minería, pesca, industria, etcétera. Instrumentos de gestión ambiental. No contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado o ejecutar actividades sin seguir las medidas de mitigación establecidas en el estudio ambiental. ¿Mi instrumento de gestión ambiental aprobado qué es? Es mi certificación ambiental. ¿Puede ser? Sí. Puede que también dentro de los instrumentos de gestión ambiental se suele tener una clasificación de aquellos instrumentos de gestión ambiental preventivos, correctivos, complementarios. Y por ende es fuente de obligaciones ambientales, ¿no? Entonces, si yo no cumplo lo que me dice mi instrumento de gestión ambiental, o no cuento con el instrumento de gestión ambiental aprobado, y esta es la multa más grave, el no contar con el instrumento de gestión ambiental aprobado. Gestión de residuos. Manejo inadecuado de residuos peligrosos, falta de segregación en la fuente o disposición de la basura en zonas no autorizadas. Puntos críticos. Entrega de información. El error que cometió Repsol, que manipuló la información. Porque ellos dijeron, no, se contaminó lo que equivale a 10 barriles de petróleo. Y resultó que era 10 veces más esta contaminación. No presenta reportes obligatorios, resultados de monitoreo o manifiestos de residuos peligrosos en los plazos legales, no entregar cuando se solicita la información a la autoridad correspondiente. Pero, ya vamos a ver, en lo que es requerimiento de información, el OEFA también tiene que saber cómo pide la información y qué es lo que debe pedir de información. Obstaculización de la supervisión, que puede llevarnos a un delito ambiental. Impedir el ingreso a los fiscalizadores del OEFA o no brindar las facilidades necesarias para la toma de muestras. Caso. Este es un caso de activos mineros, SAC, ¿no? Donde se le atribuyó una infracción administrativa 2 veces, ¿no? Solo que, ¿cuál fue el detalle? El detalle fue que le cambió el sentido del OEFA a la tipificación, hizo un juego de palabras, pero cayó en el famoso principio de no bis in idem. Es decir, se responsabilizó a la empresa 2 veces por el mismo hecho, creyendo poder hacer un aumento en cuanto a las infracciones administrativas, ¿no? ¿Cuál es el detalle de la conducta infractora? ¿No? Aquí ustedes observan, estos cuadritos nos ayudan, por ejemplo, para poder hacer un informe donde brindemos escenarios de solución, ¿no? ¿Cuál es la conducta infractora? Acá está, la tipificación, ¿no? AMSAC no realizó la actividad de cierre consistente en la estabilidad física de la boca Tomás 8746, 8766 y 8783, incumpliendo lo establecido en el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Plan de cierre, ¿no? En adelante, única conducta infractora. Norma sustantiva. Esta conducta
está tipificada en el reglamento de pasivos ambientales de la actividad minera, ¿no? Norma tipificadora, artículo 5 de, en ese entonces, el reglamento del Consejo Directivo 006-2018-OEFA-CD. Tipificación de infracciones, ¿no? Administrativas y establece escala de sanciones relacionadas con el instrumento de gestión ambiental aplicado a los administrados que se encuentran bajo el ámbito del OEFA. Cuestión controvertida. Se circunscribe a determinar si había responsabilidad administrativa o no por parte de AMSAC. El administrado presenta apelación lo eleva al Tribunal de Fiscalización Ambiental y argumenta que en el presente caso la primera instancia habría recurrido a una fragmentación artificial de los hechos para justificar la imposición de la sanción, que sería ilegítima, vulnerando de esta manera el principio de no bis in idem, ya que sí se cumpliría con la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento analizados en el presente expediente 0474-2023 y el expediente 0610-2022-OEF, ¿no? Al haberse basado ambos expedientes en los hallazgos de la supervisión especial del 2020, analizados en el informe de supervisión. O sea, sobre la base de la supervisión especial, se estaba tratando de dar un sentido diferente a una conducta que era igual en los dos casos, sobre la base de una misma supervisión. Se buscaba establecer multas diferentes para un hecho igual. ¿Cuál es la triple identidad? Sujeto, activos mineros A, es el mismo. Hechos, el hecho detectado fue durante una supervisión especial en el 2020, ¿no? Hecho detectado, acción de supervisión efectuada entre el 18 al 21 de octubre del 2020, supervisión especial. En el caso del primer expediente, la DECEM verificó que AMSAP no había cumplido con la acción de cierre de las bocatomas tales, y en el caso del expediente 474, lo mismo. Entonces, en ambos casos se trata del mismo incumplimiento vigente a la fecha de las acciones de supervisión del 2020. La normativa citada, la normativa sustantiva, ¿no? En esencia, ¿cuál es la afectación directa? ¿No? La normativa tipificadora, ¿qué conducta implica? Una infracción administrativa. Se citó lo mismo, exactamente lo mismo. En ambos casos se imputó al administrado el incumplimiento de su instrumento de gestión ambiental, en específico el plan de cierre de pasivos ambientales mineros. El tribunal advierte entonces que en ambos expedientes el análisis de la responsabilidad administrativa del administrado giró en torno a la estabilidad física de las bocaminas 8746, 8766 y 8783. Por lo que la DEFAI lo que hizo fue transcribir de forma diferente las actividades de estabilidad física de los componentes en cuestión. Por ende, el Tribunal de Fiscalización Ambiental declaró nulo esta imputación de cargos. Y por ende, no encontró responsabilidad administrativa. ¿Cuáles son los incumplimientos comunes, más comunes detectados en los distintos ámbitos? Minería, exceso de límites máximos permisibles en efluentes mineros, el tema de falta de control de polo a causa del transporte, el tema de sobrepasarse, bueno, ya, exceso de límites máximos permisibles, afectación de obligaciones socioambientales, eso cumplen todos también. Hidrocarburos, derrame de petróleos, insubsanables en su mayoría, falta de mantenimiento de ductos, quema de gas sin autorización. En el tema de pesca, vertimiento de influentes industriales al mar, sin tratamiento completo o fuera del emisario submarino autorizado. Electricidad, incumplimiento de fajas de servidumbre, manejo inadecuado de suelos contaminados por aceites. Industria, exceso de ruidos por encima de los estándares de calidad ambiental y emisiones atmosféricas fuera de la norma. Dos cuestiones aquí antes de pasar al video sobre APR. Está faltando algunos sectores aquí, ¿no? Residuos sólidos y un par de sectores más que ya han sido como parte de la transferencia de competencias en el marco del OEF, ¿no?
Yo quería mostrarles este video porque fue producto de una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero también de cuestionamientos por parte del sector de minería y de hidrocarburos principalmente, que es el famoso aporte por regulación. El aporte por regulación, ¿no? El hecho de que las empresas aporten para que se mejore el tema de la fiscalización ambiental, sobre todo aquellas empresas que tienen un impacto ambiental, como es el caso minero, ¿no? Puntos de discusión: ¿deben las empresas brindar ese aporte? Y ya se declaró que es constitucional. Sin embargo, vale la pena poder plantearlo, si el APR es necesario o no. El aporte por regulación es una contribución creada desde el año 2000 y que se viene pagando a la OEFA desde el año 2014 por parte de las empresas mineroenergéticas para solventar las acciones de supervisión y fiscalización ambiental que realiza esta entidad. Si el OEFA deja de percibir este aporte por regulación, dejará de percibir alrededor del 74% de su presupuesto público anual, debilitando así el funcionamiento de la institución y el debilitamiento de la fiscalización ambiental. El aporte por regulación es un tributo en forma de contribución que pagan las empresas del sector minero energético a favor de la OEFA. Este tributo viene siendo pagado aproximadamente desde el año 2014 y sirve para solventar las acciones de supervisión y fiscalización que realiza esta entidad. Actualmente, el APR representa alrededor del 74% del presupuesto público del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, siendo la principal fuente de financiamiento de esta entidad. La fiscalización ambiental es una función clave de la autoridad que sirve para hacer seguimiento y control al funcionamiento y a las operaciones de las entidades en el sector minero energético y en general en otros sectores que también viene asumiendo la OEFA, como es el sector pesca, industria y agricultura. Según la Ley de Organismos Reguladores, las empresas obligadas a pagar el APR a favor de Sinermin y de la OEFA son las empresas del sector minero energético. Eso no quita que en el futuro se puedan explorar otros mecanismos para que otras empresas también puedan aportar a través de mecanismos como el APR o similares al funcionamiento de entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Sin embargo, la obligación actual es solamente para las empresas mineras energéticas, cuya función de fiscalización fue transferida de los Sinermin a la OEFA desde el año 2010 aproximadamente. Importante lo que nos dicen acerca del famoso APR y por qué su importancia, porque fue, como insisto, motivo de cuestionamiento a nivel del Tribunal Constitucional y ha sido declarado constitucionalmente el APR. Aquí estamos. Y ha salido una norma reciente al respecto acerca de aplazar el proceso de transferencias en el caso de transporte y comunicaciones de manera específica, ¿no? También el caso de salud de defensa. ¿Cuáles son las competencias que ella tiene? ¿Cuáles son los sectores que tiene ya el OEFA, que ha sumado en el ámbito de la fiscalización ambiental y que deberían estar en alerta, ¿no? Porque, claro, antes esto lo tenía el sector. ¿Y cuál es la idea de esta transferencia de competencias? Y aquí eh, transmitirles también un poco la experiencia. Yo formo parte de dos procesos de transferencia de competencias, uno de ellos en materia de educación y el otro en materia del sector educación, que tiene que ver mucho con el tema ambiental, y la otra en el tema de autorizaciones ambientales. Esto es un proceso, debo decir, es un proceso en el marco que se deben tener muchas cuestiones en cuenta. Se transfiere recursos, se transfiere personal, se transfiere obligaciones. Las competencias son obligaciones. ¿Y qué sucede? Que en ocasiones el sector es un poco resistente a esa transferencia, ¿no? Y debo decirlo,
por la experiencia que he tenido, no suele ser un tanto amigable. Hay sectores y sectores, ¿ok? Muy amigable en torno a cómo es que se tiene que transferir de manera transparente los recursos, ¿no? Hablo de recursos económicos, financieros, recursos humanos, acervo documentario, y suele encontrarse en ese proceso de transferencia todo un camino en el cual se quiere retener competencias para tener cierto control, ¿no? Eso es, desde mi experiencia, lo que puedo transmitirles, ¿no? Que por haber participado en estos procesos de transferencia de competencias. Pues bien, lo que tenemos ahora tiene que ver con educación y cultura, y acá se movió un poco, es educación y cultura, ¿no? Y por ende implica que van a existir de todas maneras incumplimientos ambientales que estos sectores, tanto educación como cultura, que ingresan al marco de la OEFA, deben considerar. Entre los incumplimientos más comunes encontramos estos. En materia de residuos, mezclar residuos peligrosos con residuos comunes. En materia documental, no presentar el reporte anual de manejo de residuos. Infraestructura, no tener áreas de almacenamiento temporal, techadas o señalizadas. Superar los decibeles permitidos en zonas escolares durante horarios de clases. Son incumplimientos comunes que se dan y que ahora están en un proceso de adaptación, pero que ya el OEFA tiene a cargo estos sectores, tanto educación como cultura, y que quienes realicen actividad económica en estos sectores deben estar ya alerta e iniciar este proceso de adaptación. Gravedad de acuerdo con el reglamento de supervisión. En el marco de los tipos de incumplimientos ambientales, nosotros podemos encontrar, en el marco del reglamento de supervisión ambiental, incumplimientos ambientales que llevan a infracciones de carácter leve, ¿no? Hechos que no causan daño real al ambiente y se pueden corregir. Graves, que generan un riesgo significativo o daño moderado a la salud o al ecosistema, y muy graves, que causan impactos negativos irreversibles, como lo es la muerte de fauna silvestre, afectación severa a la salud humana, o implican reincidencia deliberada. Incumplimientos insubsanables. Existen faltas que por su naturaleza se convierten automáticamente en infracciones porque el daño no puede ser revertido. Omitir monitoreos, derrame de sustancias tóxicas. Suele ser difícil poder subsanar esta clase de incumplimientos. Ahora bien, ¿cuáles son las evidencias mínimas que va a permitir que el supervisor recabe para poder detectar un incumplimiento y que éste sea subsanable, se pueda corregir o implique una infracción administrativa? Las evidencias mínimas son los medios probatorios que el supervisor debe recabar para sustentar de manera técnica la existencia del incumplimiento. Estas evidencias garantizan que la imputación de una infracción no sea subjetiva, sino que se base en hechos que son verificables. Pueden ser evidencias documentales, base para verificar obligaciones administrativas y compromisos de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Los IGA, copia de referencia al compromiso específico que se está incumpliendo, reportes y manifiestos, ¿no? Documentos que acrediten la falta de entrega de información o inconsistencias en los datos declarados, registros de la empresa, hojas de ruta, registros de mantenimiento, cuadernos de bitácora que demuestren la omisión de una actividad, evidencias de campo, in situ, pruebas físicas obtenidas durante la supervisión presencial o remota, vistas fotográficas que deben incluir coordenadas georreferenciadas. Esto es básico porque esto también puede librar de un PAS, tener fotografías y videos georreferenciadas para poder acreditar inclusive la ruptura del nexo causal, además de demostrar claramente el hallazgo y un punto de referencia. Muestreo y análisis de laboratorio, resultados de muestras tomadas en puntos de vertimientos o emisiones, analizadas por laboratorios acreditados por el INACAL, que demuestren la superación de LMPs. El acta de supervisión, documento donde se detallan los hechos observados, firmado por el supervisor y, de ser posible, por el representante de la empresa. ¿Me puedo negar yo a firmar el acta de supervisión?
yo como representante de una empresa podré negarme a firmar el acta de supervisión o tengo la potestad de establecer la negativa de que no estoy de acuerdo con la supervisión en el acta. Puedo hacer eso. Lo segundo, puedo yo establecer la negativa en el acta de supervisión. Evidencias tecnológicas y científicas. Se ha formalizado el uso de herramientas de alta precisión, ¿no? Informes de teledetección, procesamiento de imágenes satelitales o vuelos de drones que muestren cambios en la cobertura vegetal o expansión de áreas no autorizadas. Esto me hace recordar a un caso sobre una concesión forestal en la selva de nuestro país, un caso que nosotros vimos en Ucayali. ¿Qué sucedió? Sucedió que había una concesión forestal, un determinado perímetro, pero se sobrepasaron, ¿no? Se pasaron el límite de ese perímetro, ¿no? Lo primero que alegaron es que se dio un evento fortuito y que por esta razón no habían talado esa cantidad de árboles, pero se logró comprobar que fue una infracción administrativa, ¿no? Como tal, sobre la base de imágenes satelitales. Se pudo determinar la responsabilidad. Criterios de validez de la evidencia. Se basa en tres criterios: trazabilidad, pertinencia y preservación. Los criterios de validez, para que esto sea considerada válida y no pueda ser tachada, tiene que tener trazabilidad. Debe estar claro quién tomó la prueba, cómo y con qué equipo. Pertinencia. La prueba debe estar directamente relacionada con la infracción tipificada. Pertinencia. La prueba debe estar directamente relacionada con la infracción tipificada. ¿Qué nos lleva? Causalidad. Debe haber una conectividad. Preservación. En el caso de muestras físicas debe respetarse de manera estricta la cadena de custodia para evitar contaminación o alteración de los resultados. ¿Qué sucede si la evidencia es insuficiente? Si el supervisor detecta un incumplimiento, pero no logra recabar estas evidencias, el hallazgo no podrá elevarse a la categoría de infracción. En estos casos, el OEFA suele emitir una recomendación de mejora o programar una nueva supervisión para obtener pruebas necesarias. Casos sobre evidencias mínimas, ¿no? Detalle de las conductas infractoras. Este es un caso de terminales del Perú, un tema de hidrocarburos, ¿no? ¿Cuál es la conducta infractora? La empresa no presentó a la autoridad competente el plan de abandono parcial, instrumento de gestión ambiental, también respecto de la tubería del emisor submarino, para la descarga de fluentes en el mar del terminal de Supe. Norma sustantiva, artículo 102 del Reglamento de Protección Ambiental de Hidrocarburos, y normas tipificadoras, literal C, del artículo 6 de la tipificación de infracciones administrativas desarrolladas por las empresas del subsector de hidrocarburos. Contexto. El hecho detectado, una emergencia ambiental en el río Urituyacu que involucró materiales peligrosos, baterías y posible combustible. Yo tuve un caso bien parecido este año, ¿no? ¿Qué fue lo que nos salvó? Lo que nos salvó fue habernos reunido rápido y establecer el plan de contingencia, porque estamos en el marco de una emergencia ambiental. Por ejemplo, en el caso de una emergencia ambiental, ¿qué tengo que revisar? El tiempo que tengo yo para poder establecer las medidas de contingencia y cómo he actuado en la emergencia ambiental. ¿Cómo no llegar a una emergencia ambiental de este tipo? Que fue mi recomendación con la empresa que asesoré, que no porque la norma no me exija tener un plan de contingencia, ¿no? Porque en el caso que yo vi era de una declaración de impacto ambiental y no me exige plan de contingencia. No lo voy a hacer. O sea, la lógica de esta empresa, ¿no? Que es la misma lógica del caso que les estoy mostrando, era que como es una vía, impactos leves, entonces no voy a tener contingencias. Entonces no se midió ese riesgo, que fue el derrame de materiales peligrosos en el río. Más aún cuando se realiza de forma seguida este transporte. Claro, lo hicimos de forma muy cuidadosa, pero sucedió. Entonces ya estaban en el marco de una emergencia ambiental. Recuerdo que cuando me convocaron, me decían, no, doctora, todavía hay tiempo. El tiempo no tienen tiempo. Tenemos que hacerlo ahorita porque va a empezar a correr el tiempo. Entonces tenemos que revisar la normativa de emergencias ambientales, la nueva normativa sobre reporte de emergencias ambientales. En este caso es parecido, ¿no? Falla del administrado.
en lo que no caímos, menos mal, demoras o deficiencias en el reporte de las acciones de recuperación y remediación en la zona de impacto. No te olvides que es una emergencia ambiental, claro, no te ha sucedido, tienes que alegar que fue un imprevisto, ¿no? Que fue un caso fortuito, que es lo que buscaba Repsol, ¿no? Pero, y decía, no, es que la culpa la tuvo la DICAP, ¿no? La Dirección de Capitanías, porque no alertó acerca de este movimiento sísmico, ¿no? Categorización de la infracción. Bajo el actual marco normativo, sirve como precedente para elevar un incumplimiento de leve a grave. Riesgo significativo. El Tribunal de Fiscalización Ambiental determinó que el impacto en las fuentes de agua, en este caso el río Urituyacu, genera una presunción de daño moderado a la salud y al ecosistema. Lo que impide que la falta sea considerada meramente como administrativa, como una falta leve. Omisión del reporte, y esto es lo que te puede llevar a tener una multa o no. La celeridad en la respuesta de la emergencia ambiental. Obvio, no lo vas a hacer tú como abogado. Insisto, el trabajo en materia ambiental es un trabajo en equipo. Es un trabajo con ingenieros ambientales. Es un trabajo con, dependiendo del tipo de infracción, no sé, sociólogos, arqueólogos, dependiendo. Si hay una afectación a patrimonio ecológico, por ejemplo, vas a tener que afianzarte de algún tipo de perito de la materia. Porque la discusión aquí en materia ambiental siempre va a ser una discusión de carácter técnico. Yo puedo tener la norma, ojo, yo puedo tener la obligación ambiental, pero tengo que probar que yo no he realizado esa conducta. Aquí hubo demora. No se estableció cuál era el plan de contingencia, cuáles eran las acciones de remediación que se tenían que hacer. Entonces, la falta de presentación oportuna del reporte final de emergencia ambiental se considera una infracción grave, porque impide que la OEFA verifique si la recuperación de materiales fue total. Y aquí vienen los criterios de evidencia mínima que nos pide el OEFA. En esta resolución, el tribunal fue muy estricto con la prueba gráfica y técnica. Galería fotográfica y video, se utilizaron registros visuales en la embarcación antes y después del evento, así como el estado de la zona de emergencia, con INICO, para contrastar la versión de la empresa. Hojas de seguridad. El TFA analizó las hojas de datos de seguridad de los materiales recuperados para confirmar su toxicidad y, por ende, la peligrosidad del incumplimiento en su manejo. Consecuencias jurídicas y, por ende, lecciones aprendidas. El TFA resalta que aunque se realicen acciones de ubicación y descripción de la zona, si estas no se reportan de manera formal a través de la plataforma de la OEFA, la infracción persiste. Trazabilidad. Es obligatorio mantener una cadena de custodia clara de los materiales recuperados. Esto es lo que traté de decirles en el caso que me tocó analizar este año, que es idéntico. Cadena de custodia. Apliquemos la sostenibilidad siempre como eje esencial, sobre todo en aquellas actividades que tienen un escenario de peligrosidad, que hay un nivel de riesgo, para demostrar que el impacto ha sido mitigado al 100%. Este caso refuerza la importancia de los instrumentos de gestión ambiental y el cumplimiento estricto de los plazos en el reporte, ya que el TFA suele confirmar multas elevadas cuando hay una afectación directa a cuerpos de agua o comunidades nativas. En cuanto a los requerimientos de información, tenemos requerimientos de información obligatorios de manera periódica. Por ejemplo, reportes de monitoreo ambiental, los famosos manifiestos de residuos sólidos peligrosos, la declaración de manejo anual de residuos, los reportes de emergencias ambientales. Durante la supervisión, sustento y mantenimiento, documentación técnica del instrumento de gestión ambiental, información logística. Requerimiento de información especial post-supervisión, acreditación de la subsanación, información financiera y descargos técnicos. Tenemos un precedente en materia de requerimiento de información que nos lo da en este caso la empresa Antamina. Yo no voy a pedir la información así porque sí. Debo seguir un protocolo, debo saber qué es lo que estoy pidiendo. Eso va por parte de la OEFA. Puede sancionarse a una empresa si el requerimiento de información fue ambiguo. Caso Antamina, precedente de Tribunal de Fiscalización Ambiental. En el 2021, el OEFA solicitó información sobre actividades sociales y comunitarias. En el transcurso del caso, se añadieron exigencias no previstas en el requerimiento original.
Número de participantes, registros adicionales, avances porcentuales. En el 2023 se sancionó a la empresa por incumplir con entregar esta información de manera completa. El criterio del Tribunal de Fiscalización Ambiental, a través de la resolución que ven ustedes aquí en pantalla, sostiene que un requerimiento para ser válido debe cumplir con tres elementos, ¿no? Y por eso las caritas. Plazo, cuándo cumplir, forma, cómo entregar y la condición qué entregar con claridad y detalle. Cuestión que no se cumplió en este caso. Pues existió falta de precisión sobre los documentos requeridos y la inclusión de exigencias nuevas vulneraron principios como el de legalidad, racionalidad, eficacia y buena fe procedimental. En consecuencia, se revocó la multa y se ordenó el archivo del PAS. Entonces, esto que les sirva como un esquema, porque es precedente, en materia de requerimiento de información. Plazo, cuándo cumplir, forma, cómo entregar esta información, esto es lo que debe tener el requerimiento de información de la OEFA, y condición que entregar con claridad y detalle. Deben cumplirse los tres. Errores comunes que desencadenan una supervisión. Por ejemplo, errores matemáticos que originan inconsistencias en los reportes de monitoreo. Las empresas presentan sus reportes trimestrales o semestrales, pero cometen errores que el software de la OEFA detecta de inmediato. Por ejemplo, reportar unidades incorrectas, ¿no? Resultados, un límite respecto de otro. Esto genera una alerta automática de superación de límites. Límites de detección superiores en los LMP, si el laboratorio usa un método con un límite de detección y el límite máximo permisible es otra cifra, el OEFA considera que no puedes probar que estás cumpliendo. Error en materia de gestión de residuos. El TFE ha ratificado múltiples sanciones originadas porque la información en los manifiestos de residuos peligrosos no coincide con la declaración anual. Por ejemplo, diferencia de peso. Reportaron que salieron 10 toneladas de residuos de la planta, pero la empresa operadora de residuos reportó que recibió solamente 8. Esa pérdida de 2 toneladas de residuos peligrosos en el camino dispara una fiscalización por posible disposición ilegal. Residuos fantasmas, declarar que se generó un residuo, pero no presentar el manifiesto de quién se lo llevó. Falta de actualización del instrumento de gestión ambiental, saber diferenciar cuándo se trata de un ITS, cuándo se trata de una modificación. Muchas empresas modifican sus procesos, aumentan la producción, cambian una máquina, mueven un almacén, sin tramitar o un ITS o una modificación de ley. Mal manejo del sistema de denuncias. ¿Le conviene, por ejemplo, a una empresa tener dentro de su estructura un sistema de denuncias anónimas? Sí, le conviene. ¿Para qué? Para poder evitar llegar al sin nada. Un error estratégico de las empresas es no atender las quejas de las comunidades locales. El TFA recibe muchos casos que nacieron así, por temas de ruido y polvo, errores en el mantenimiento de silenciadores, falta de riego en vías. La prueba del denunciante. El TFA acepta fotos de terceros como indicio suficiente para iniciar una supervisión de oficio. Y aquí hemos hecho también un esquema, ¿no?, acerca de los tipos de errores que suelen cometerse y cómo los detecta el OEFA y cuál es el criterio que ya se encuentra establecido a nivel del Tribunal de Fiscalización Ambiental. Por ejemplo, tipo de error documental, cruce de base de datos, manifiestos versus declaraciones, prioridad del principio de verdad material. Operativo, imágenes satelitales, drones, sanción por componentes no evaluados. Social, denuncias ciudadanas, el indicio obliga a la carga de la prueba por parte de la OEFA. Ambiental, alerta de monitoreos automáticos, jurisprudencia del TFA, el criterio, la superación del LMP presume riesgo ambiental. Y aquí también les he dejado a modo de esquema algunas estrategias y sobre la base de qué principios se pueden alegar para poder evitar un PAS en el marco de la supervisión ambiental. Subsanación voluntaria oportuna, gestión ambiental y análisis de riesgos, transparencia y colaboración activa en supervisión. Por ejemplo, en el caso de subsanación voluntaria oportuna, detección temprana de hallazgos
de menor trascendencia y corrección antes de la imputación de cargos, alineado con el enfoque del OEFA en cuanto a privilegiar la subsanación voluntaria antes de originar una sanción. El análisis de riesgos, implementar sistemas de gestión ambiental y de cumplimiento estricto de obligaciones fiscalizables y la gestión proactiva de riesgos. Transparencia y colaboración, brindar facilidades de los supervisores que respondan de manera diligente a requerimientos de información. Régimen de aprovechamiento de incentivos, participar en programas de incentivos y búsqueda del sobrecumplimiento de obligaciones ambientales. Y bien, antes de colocar esta última diapositiva, voy a dar paso a algunas interrogantes que puedan haberse presentado a lo largo de las denuncias de contaminación minera Eliseo. Algunas de las interrogantes que pueden haberse dado en la sesión del día de hoy. Las denuncias de contaminación minera en cuencas de Puno no llegan a ninguna solución durante varios años, afectando el lago Titicaca. ¿Cómo será el destino? Yo he estado analizando el punto del lago Titicaca por más importante. Eliseo me permite también mencionar que yo participé sobre este caso, pero enfocado en el gran potencial que tiene Puno en materia de minerales críticos, pero también en los desafíos que presenta a nivel ambiental. Esta fue una participación que nosotros ganamos, fuimos los únicos representantes de Perú en la Universidad de Siena, en Europa. Y una de las propuestas que yo planteo es dos caminos. O ya entrar en el plano sobre la base del mal antecedente de responsabilidad ambiental internacional que tenemos con el caso Lauroya, o invocar el convenio Ramsar, donde el lago Titicaca tiene una categoría especial de protección y elevarlo a nivel de la jurisdicción internacional. Hay casos que ya no pueden resolverse a nivel de jurisdicción nacional. Casos que podrían marcar un hito importante. Sí, en la misma línea, estimado Elvis, en la misma línea que Eliseo, poder ir ya a un plano de carácter internacional. Yo he publicado eh, mi ponencia en mi LinkedIn, lo que expusimos, y está el tema del lago Titicaca. Me gustaría que ustedes lo puedan descargar. Está de libre acceso, solo que está en inglés, ¿no? Pero lo pueden ahí visualizar, que son algunas alternativas de solución que doy en el marco de la protección al lago Titicaca. Y no basta solo con declararlo a través de una ordenanza regional. Nos puede servir quizás para una acción de amparo, pero no va a generar mayores efectos. Lo que necesitamos es solucionar el problema. Y hay una problemática de remediación de pasivos ambientales muy fuerte. Excelente. Profesor, ¿sería posible presentar en primer plano la PPT? Sí, sí, sí. Los materiales lo van a tener eh, por el círculo de abogados, ¿no? Así que no se preocupen por ese lado. Buenas noches. Las fiscalizaciones deben respetar, Carla, las fiscalizaciones deben respetar los horarios de la empresa, ya que me pasó una vez que era medianoche y los fiscalizadores continuaban trabajando, ¿no? Bien, no, tiene que respetarse el horario de trabajo. Es más, o sea, no solamente tiene que ser una cuestión inopinada, no se puede dar de esa manera, sino porque no tienes, hay una vulneración del derecho de defensa, estimada Carla, ¿no? O sea, tampoco es que hay que entrar en un plano en el cual las empresas son responsables de todo, sino que tienen derecho a defensa, tienen derecho al debido procedimiento, ¿no? Y tiene que darse en el marco de un horario de responsabilidad, ¿no? O sea, la fiscalización ambiental no puede vulnerar derechos fundamentales. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? No se olviden que la función de la OEFA, en el marco de la fiscalización ambiental, es encontrar esta compatibilidad del crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Bien, antes de culminar la sesión de hoy, yo quería mostrarles un par de imágenes y también un video chiquito de 2 minutos.
que tiene que ver con la visión de la fiscalización ambiental y por ende de los incumplimientos ambientales en la actualidad. Ustedes observan en la imagen de aquí las dos caras de una misma moneda. Una visión de carácter legal reactivo y otro de carácter preventivo. Voy a insistir siempre en la prevención, porque la prevención es el eje del derecho ambiental. Tanto las infracciones administrativas como los delitos ambientales nos están dando una respuesta en torno a decirnos que el derecho ambiental no tiene una efectividad. Entonces, si no tiene una efectividad, no tiene un nivel de implementación, no sirve. Así de simple. Y es sobre la base de ello que los dejo con esta frase. La visión estratégica, no nos da tiempo para poner el videito, ahí está, los dejo para que ustedes lo miren con mayor detenimiento. La visión estratégica del especialista no se centra en qué dice la ley, sino qué significa la ley para el negocio, para la empresa. ¿Cuál es nuestra misión como asesores o como consultores en materia ambiental? Entender el significado de la norma para poder brindar soluciones de carácter estratégico. Yo les agradezco la asistencia el día de hoy, ya previo a las fiestas navideñas. Bien, les deseo pues bien felices fiestas a cada uno de ustedes. Ya nos reencontraremos en la siguiente sesión, que es el próximo año. Que pasen una linda Navidad junto a sus familias y un próspero año nuevo. Nos vemos en el próximo año, nos vemos en el 2026 para continuar hablando acerca de fiscalización ambiental. Muchas gracias.